Buenas noches y bienvenidos. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este día. Es un honor para mí ser la anfitriona de esta significativa charla destinada a pacientes con esclerodermia en México. Mi nombre es Stephanie García, paciente con esclerodermia desde hace 15 años. También me es grato presentarles a Alejandra Márquez, que será copresentadora de esta charla del grupo Mi Vida con Esclerodermia. Antes de comenzar con la plática de hoy, nos gustaría recordarles que esta plática será grabada para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube, por lo que cámaras y micrófonos permanecerán apagados hasta la sesión de preguntas. Dicho esto, nos gustaría compartir con ustedes nuestros próximos eventos. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Esta noche tendremos la charla Manifestaciones pulmonares de la esclerodermia por el destacado Dr. Uriel Chavarría Martínez. Esta información nos es de utilidad a todos, pacientes y familiares. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener informada a la comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de diferente manera en cada individuo, su gravedad puede variar. Es fundamental un enfoque tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamientos adecuados a las necesidades individuales. Para mí es grato presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Él es profesor de Medicina Interna, Neumología y Medicina Crítica. Egresado de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, Dr. José González en la Universidad Autónoma de Nuevo León. E- Egresado de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Posgrado en Medicina Interna, Hospital Muguerza, Monterrey, Nuevo León. Posgrado en Neumología y Medicina Crítica por el Hospital Universitario Dr. González. Postdoctoral Research Fellow por la Universidad de California, San Diego, investigación en ventilación mecánica y en trasplante pulmonar. Candidato a doctor en medicina hospital por el Hospital Dr. González. Coordinador médico del programa de trasplante pulmonar en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad. Gerente corporativo de terapia intensiva y terapia respiratoria del grupo Cristus Muguerza. Coordinador del laboratorio de fisiología pulmonar, programa de rehabilitación pulmonar y clínica del sueño del Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Crónicas, CEPREP, Servicios de Neumología y Medicina Clínica Hospitalaria del Universitario Dr. José González, profesor titular del curso posgrado en Medicina Crítica por el Hospital Universitario Dr. González, coordinador médico del programa de trasplantes pulmonar, Hospital Cristus Muguerza de Alta Especialidad, expresidente del Consejo Nacional de Neumología, miembro del grupo Ventilación Mecánica México del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, SMNYCT, del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC, de la Sociedad Torácica Americana, ATS, y de la Sociedad Europea Respiratoria, ERS. Sus áreas de interés son trasplante pulmonar, ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico, fisiología pulmonar, rehabilitación pulmonar, trastornos del sueño y enfermedad intersticial pulmonar. Le cedo la palabra al doctor Chavarría. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación. Siempre es un honor poder hablar poder hablar para el motivo principal de lo que hacemos, que son los pacientes. Nosotros nos debemos a ellos, a tratar de ayudarles en su enfermedad y pues ese es nuestro propósito de vida. Me pidieron hablar de esclerodermia y esclerodermia pues es algo muy amplio. Yo no soy reumatólogo y lo que voy a abordar es cuáles son principalmente las manifestaciones pulmonares cuando ocurren en esta enfermedad. Voy a hablar primero de algunas generalidades, como recordar que es una condición en la que el cuerpo produce más colágeno del necesario. La colágena es una estructura, proteína que es como si tejiera redes en el cuerpo para dar estructura. Y en la esclerodermia hay una producción exagerada de esta colágena en depósitos en algunas partes del cuerpo. No es culpa de nadie, no es contagiosa y aunque es una enfermedad poco común, sabemos mucho más de cómo sobrevivir y vivir bien con ella. La manifestación pulmonar más común de la esclerodermia
es la enfermedad intersticial pulmonar. Y cuando hablamos de intersticio pulmonar, hablamos de una estructura microscópica que podemos ver como sacos alveolares, que es donde está el aire de los pulmones, que está sostenido por bordes que tienen fibras de estas que estamos mencionando de colágena y fibras de estructura. Y esta estructura primaria funcional de los pulmones se le llama lobulillo pulmonar secundario. Es importante ir a el origen del problema en la enfermedad intersticial pulmonar, porque esta estructura que vemos aquí, cuando ocurre inflamación por enfermedad como la esclerodermia, empieza a inflamarse estos bordes y finalmente, en algunos casos, no en todos, esto puede derivar en el desarrollo de fibrosis pulmonar. En estas estructuras es donde entra el aire, esto que se llama bronquiolos terminales, hasta el final de nuestros sacos alveolares, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. Ahora tenemos manera de ver esto aún, aunque no tengamos una biopsia pulmonar, en imagen de una muy buena manera con esto que se llama tomografía axial computarizada de alta resolución, donde uno, si se fija, puede ver estas estructuras amarillas que son los septos entre los lobulillos y que cuando hay fibrosis empiezan a engrosarse y a eso le llamamos engrosamiento septal. Eso se puede ver muy bien en un TAC. Okay. Ahora, la esclerodermia en la afección pulmonar tiene unas bases moleculares que siempre están relacionadas a inflamación. Y tiene que ver esta inflamación con nuestro sistema de defensa. El sistema de defensa que tenemos del organismo se confunde y actúa sobre nuestros propios tejidos. No hay una sola causa de origen, intervienen factores genéticos, hormonales y ambientales. No hay alguna razón por la que podamos decir por esto hay esclerodermia en este paciente y hay que recordar que por lo tanto no es algo que dependa de que nosotros hayamos hecho algo o hayamos dejado de hacer algo, es algo que puede ocurrir en algunas personas y que se caracteriza principalmente por estos cambios en las estructuras celulares. Todas estas son células del pulmón. Espero que se esté viendo el mouse ahí donde lo estoy señalando, que empiezan a inflamarse. En la esclerosis sistémica progresiva, diferente a algo que se llama fibrosis pulmonar idiopática, hay un componente mayor de inflamación. Todas estas cositas que son poliédricas, color verde, azul y amarilla, son células de inflamación. Conforme va avanzando esa inflamación, empiezan a atacar a células que empiezan a morir. Esto se le llama apoptosis. Y eventualmente todo este ciclo de inflamación por autoinmunidad, porque nuestros propios anticuerpos atacan a nuestras propias células, las dejan de reconocer, se empiezan a formar fibras musculares que son miofibroblastos que se ven aquí y fibroblastos que son estructuras celulares que dan sostén. Y por supuesto que están ricas en colágeno. Y por lo tanto, eventualmente esto empieza a hacerse fibrosis. Esto ocurre en los pulmones, pero primariamente la esclerodermia es una enfermedad de la piel que deben de saber pues que ocurre principalmente en las manos, con cambios vasculares ahí donde las manos se pueden poner moradas con algunos cambios de temperatura, empieza a haber cambios de circulación en los dedos, puede haber úlceras en los dedos, puede haber engrosamiento de la piel que luego puede ocurrir en la cara. Pero hablando de la enfermedad pulmonar, hay un subtipo de esclerodermia que la única manifestación es fibrosis pulmonar. O sea, que puede no tener ninguna manifestación de estas que son las más comunes sistémicas de la esclerodermia. Por lo tanto, existe la esclerodermia limitada que afecta la piel de las manos, la cara y los brazos. La esclerodermia difusa que puede afectar órganos internos como los pulmones o el corazón, que también se le llama esclerosis sistémica progresiva y la localizada que afecta solo pequeñas zonas de la piel. Cada persona es diferente. El seguimiento de médico personalizado es la clave. Un médico especialista en estas enfermedades
lo primero que va a hacer es detectar cuál de estos tipos ocurre, si es que ocurre en una persona. Hablando del impacto pulmonar de la esclerodermia, pues sí, los pulmones pueden ser afectados en algunas personas con esclerodermia. Es importante detectarlo a tiempo y seguir el tratamiento adecuado, porque muchos de los tratamientos son evitar progresión, específicamente los tratamientos que ahora tenemos para la fibrosis pulmonar que se forma con la esclerodermia, pero en los pulmones puede haber afectación de una de dos formas: que ocurra esta fibrosis que se llama enfermedad intersticial pulmonar, o que haya cambios como los que ocurren en las manos, que es que los vasos sanguíneos se empiezan a cerrar. Y cuando los vasos sanguíneos pulmonares se empiezan a cerrar, aumentan la presión de esos vasos sanguíneos pulmonares y a eso se le llama hipertensión pulmonar. De tal modo que alguien puede tener esclerodermia que da fibrosis, o alguien puede tener esclerodermia que da hipertensión pulmonar, o alguien puede tener esclerodermia que da las dos cosas, que por supuesto, pues eso es un poco más complicado porque entonces tenemos dos componentes de enfermedades, que estas dos condiciones si avanzan sí pueden llevar a la pérdida de la función pulmonar. La buena noticia es que no es lo más común que esto avance, al menos cuando se hace el diagnóstico de esclerodermia. Vean cómo en el paso de los años, el tipo de afectación de la esclerodermia, esclerosis sistémica, ha ido cambiando. Vean cómo la afección de la piel en los años 70 era la que predominaba y ahora ha ido disminuyendo, y conforme han pasado los años, ha ido creciendo la posibilidad de hipertensión pulmonar naranja, vean, pero en los últimos años la fibrosis pulmonar ha sido más prominente que la hipertensión pulmonar. Y de hecho, de las enfermedades reumatológicas, cualquiera de ellas, voy a mencionar algunas: lupus eritematoso sistémico, síndrome antisintetasa, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, todas pueden dar este tipo de enfermedad pulmonar que se llama enfermedad intersticial pulmonar. Pero la que da más frecuente enfermedad intersticial pulmonar de todas ellas es la esclerodermia. Entonces, sí, ahorita tendríamos que pensar que el involucro sistémico más común actual pulmonar es la fibrosis pulmonar o inflamación de los pulmones. Por supuesto, la esclerodermia puede afectar el tracto digestivo, puede afectar al esófago, en las fibras musculares, que puede afectar al corazón, puede afectar al riñón, pero quizá lo más frecuente que podamos mencionar es a los pulmones. Ahora, hay muchos tipos de fibrosis pulmonar. Hay como 150 tipos diferentes de enfermedad intersticial pulmonar que derivan en fibrosis. Sin embargo, la buena noticia en esclerodermia es que cuando se tiene fibrosis pulmonar por esclerodermia, el pronóstico es muy diferente a cuando se tiene por otras razones. Por ejemplo, tener fibrosis pulmonar idiopática. Por eso es bien importante cuando vemos a un paciente con enfermedad intersticial, lo primero que queremos es saber si es o no fibrosis pulmonar idiopática. Primero, porque tiene un tratamiento específico, pero segundo, porque el pronóstico es difícil. Porque la enfermedad pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática, que quiere decir que ocurre una fibrosis pulmonar sin estar relacionada a ninguna causa, que nada más ocurrió porque ocurrió. Vean cómo la posibilidad de vivir va disminuyendo conforme pasan los años, diferente a la afección que usualmente se ve en la esclerodermia, que está acá en rojo. La enfermedad intersticial pulmonar, el sustrato anatomopatológico. Voy a hablar de algunas cosas, términos técnicos. Se llama Non-Specific Interstitial Pneumonia, NSIP, que en español le decimos NINE, que quiere decir neumonía intersticial no específica. Vean cómo tener enfermedad intersticial por una condición reumatológica que dé esto, pues la sobrevida es mucho mejor con el paso de los años que tener otras formas de fibrosis pulmonar. Ahora, de todas las enfermedades, las condiciones que pueden afectar a la esclerodermia, vean cómo cuando avanza, esta es la sobrevida cuando hay afección pulmonar intersticial, cuando hay afección pulmonar por hipertensión pulmonar y cuando hay afección cardíaca. Pero fíjense cómo no son las peores. Por ejemplo, tener afección, la edad es peor. O sea, tener esclerodermia y afección sistémica con mayor edad
es peor que tener cualquiera de las condiciones que acabo de mencionar y tener algo que se llama crisis renal de esclerodermia, que por eso los reumatólogos son muy cautos en la manera en que usan los medicamentos y tratan de evitar condiciones que causen esta crisis renal. Vean cómo la sobrevida cuando la enfermedad es agresiva es más difícil. Ahora, ¿cuál es el lugar de la esclerodermia en la enfermedad intersticial? Pues la fibrosis pulmonar es, el tejido pulmonar se vuelve más rígido. Los pulmones empiezan a ser pequeños porque pierden volumen y a eso se le llama restricción pulmonar. Por supuesto, esto provoca dificultad para respirar o cansancio al hacer esfuerzos. Lo primero que una persona puede sentir es que le falta el aire en situaciones de actividad física que no le causaban ningún problema, como subir escaleras, etcétera. A veces se relaciona a que no hay condición o que se ha ganado peso o que ya se está teniendo más edad, pero llega un momento en que si esto progresa, ya llama la atención que falta aire al hacer cada vez menos actividad, y esto es debido a que el oxígeno baja, y el oxígeno baja al hacer actividad porque en ese momento se usa más y se usa más oxígeno al hacer actividad y eso hace que la caída en el oxígeno baje, haga esta sensación de falta de aire o de ahogo. La otra manifestación crucial es tos. Los pacientes que tienen enfermedad intersticial pulmonar, usualmente lo que tienen es tos, que es común que sea seca, que no tenga flema, y falta de aire que empieza a hacer nada más en actividad física y si progresa se hace en reposo. Con medicación y ejercicio adecuado se puede mejorar la capacidad pulmonar, pero cuando alguien tiene ya el diagnóstico de esclerodermia, los reumatólogos usualmente están buscando que esto no ocurra. O sea, entonces, parte de cada visita del paciente es ver un TAC de tórax o ver un ecocardiograma para ver que no haya hipertensión pulmonar y están al pendiente de que no haya una afección pulmonar cuando ya se tiene el diagnóstico. Situación más difícil es cuando la enfermedad debuta por el problema pulmonar, que eso también ocurre, porque ya les dije que puede haber esclerodermia que nada más afecte al pulmón y esa sea la manifestación inicial. Y por supuesto, estos pacientes, quienes los vemos usualmente primero, somos los neumólogos, pero siempre en cualquier enfermedad intersticial pulmonar buscamos la opinión de un reumatólogo para descartar que esta fibrosis o enfermedad intersticial no sea consecuencia de una enfermedad reumatológica. Entonces, esta enfermedad del intersticio tiene varios nombres. Puede llamarse enfermedad parenquimatosa difusa pulmonar, fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar. Y tiene muchos orígenes posibles. Les dije que casi 150, pero aquí el que nos interesa es que la esclerodermia está dentro de las enfermedades de la colágena que dan enfermedad intersticial pulmonar y fibrosis. Ya dijimos que era formación principal de colágena, ¿verdad? Y, hay más de 200 enfermedades pulmonares. Me voy a ir rápida en esta porque no acabaríamos de decir todas. Ya dijimos que el problema principal es detectar que el paciente no tenga fibrosis pulmonar idiopática, pero el tipo de paciente que da a quien le da esclerodermia no es usualmente parecido al de fibrosis pulmonar idiopática, que son personas en la sexta o séptima década de la vida, que usualmente es más frecuente en el género masculino, y la esclerodermia es más común en personas del género femenino con edades más bajas que las que pueden afectar en la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces ya dijimos que las enfermedades de la colágena, todas pueden dar. Ahí está artritis reumatoide, esclerodermia, lupus, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome antisintetasa y polidermatomiositis. Es artritis reumatoide, la esclerodermia, el síndrome antisintetasa que da algunos cambios en la piel por algo que se llama dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, que es esto del ojo seco, que es autoinmune también, la enfermedad mixta del tejido conectivo y, por supuesto, el síndrome antisintetasa con algo que se llama manos de mecánico, que se engruesan. Y el primer lugar, por supuesto, es la esclerodermia, la enfermedad intersticial pulmonar, seguido de la artritis reumatoide y, en tercer lugar, la polidermatomiositis o síndrome antisintetasa.
Lo que ocurre en el pulmón tiene su nombre, el nombre específico más común del tipo de inflamación que ocurre en el pulmón, ya les acabo de decir, que se llama neumonía intersticial no específica, en inglés es NSIP o en español le decimos NINE, y ese es el más común. Esto es fibrosis. La principal manifestación es disnea y tos. Disnea es la falta de aire que les estoy mencionando. Y, por supuesto, en el abordaje es importante determinar primero por qué le falta el aire a la persona. No nada más los pulmones generan falta de aire. Puede haber falta de aire por un problema cardiovascular o cualquier otro. Y entonces en el abordaje diagnóstico, cuando a una persona le falta el aire y tiene tos, eh, perdón, es que se me atoró aquí. Soy víctima de mis propias, ¿cómo se llama? De mis propias animaciones. Entonces, la manera de investigar el problema respiratorio de la disnea es con el cuadro clínico, que es lo que el paciente nos dice que siente, con un estudio que se llama espirometría, que mide el aire que alguien puede expulsar, y por supuesto con la imagen de TAC, de tórax de alta resolución, tomografía axial computarizada, o en su caso, alguna biopsia pulmonar si es necesario. Si se hace el diagnóstico, pues hay que pensar en tratamiento, y si aquí hay personas que tienen esclerodermia, pues van a saber muy bien de qué estoy hablando. La esclerodermia no nada más es dar tratamiento en la enfermedad intersticial con medicamentos. Los medicamentos es la clave del tratamiento, por supuesto, y en el caso de la esclerodermia se usan de dos tipos que ahorita voy a mencionar. Pero también es importante el tratamiento de soporte. Y en el tratamiento de soporte, si la enfermedad es más de moderada a severa, pues se necesita considerar usar oxígeno, la rehabilitación pulmonar, cómo se nutre el paciente. Hay tratamiento quirúrgico cuando todas las enfermedades avanzan. A pesar del tratamiento, pues la opción es el trasplante pulmonar, que por supuesto tengo que hablar de él porque pues soy especialista en eso. Y cuando hay una enfermedad muy avanzada, hay muchos medicamentos que se pueden usar para que no sea tan problemática la sensación de falta de aire. Vamos a hablar del tratamiento médico. Y la esclerodermia se trata con medicamentos que disminuyen las defensas y disminuyen las defensas y de esa manera disminuyen la inflamación. Primariamente, esos medicamentos se llaman inmunosupresores o inmunomoduladores y el más utilizado depende de quién vea al paciente. La ciclofosfamida es un medicamento que baja las defensas, la prednisona o cortisona es otro de ellos, pero ahora, para tratar de usar cada vez menos esteroides o cortisona, ahora hay terapias ahorradoras de cortisona. Entre ellas tenemos la azatioprina y el mofetilmicofenolato o MMF, que también puede ser llamado ácido micofenólico. Y esto se puede usar en combinación o no con corticoides. Este ha sido el tratamiento estándar de la esclerodermia en la enfermedad intersticial pulmonar. Si esta avanza, a pesar de esto, se pueden usar medicamentos más potentes que les debe ser familiar, como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que usan los reumatólogos para tratar de rescatar la inflamación. Sin embargo, en años más recientes se ha estipulado, se ha investigado que el componente de fibrosis pulmonar, estos medicamentos no les hacen nada. Estos medicamentos actúan sobre la inflamación. Pero hay algunos pacientes que no tienen nada de inflamación y todo lo que tienen es fibrosis. De tal modo que ahora tenemos medicamentos que disminuyen la progresión de la fibrosis y básicamente tenemos dos aprobados y muchos más que vienen en camino. Los dos aprobados antifibróticos que no tienen muchos años en el mercado son la pirfenidona, que el nombre comercial es Quitocel, y el nintedanib, cuyo nombre comercial es el Ofev. Hay mucha evidencia de por qué estos medicamentos pueden mejorar. Esta es la evidencia que hay de ciclofosfamida en esclerodermia. Estas diapositivas de estudios clínicos les voy a decir muy rápido porque pues, son un poco más para médicos. Esta es la evidencia que hay del uso de mofetilmicofenolato contra ciclofosfamida oral
en la enfermedad intersticial relacionada con esclerodermia. Y ahora tenemos antifibróticos como el nintedanib que actúan disminuyendo la progresión de la fibrosis en la esclerodermia y que el estudio pivote que ha demostrado que puede ser útil en esclerodermia, pues apareció no hace muchos años, se llamó Sensix el estudio y apareció en el año 2019, hace 4 años. Y lo que demostró es que cuando hay fibrosis por esclerodermia, la caída en la función pulmonar es menos pronunciada que cuando no se usa el medicamento. Y en muchos de estos pacientes, este antifibrótico se usó junto con el inmunomodulador, como en estos pacientes, donde se usaban el antifibrótico con esteroides, glucocorticoides o sin esteroides, y el medicamento siguió siendo efectivo y se multiplicó el beneficio cuando se atacaban las dos cosas, tanto la inflamación como la fibrosis. Vamos a hablar ahora del tratamiento de soporte de la enfermedad intersticial pulmonar. Y cuando hay fibrosis, existen los programas de rehabilitación pulmonar. El programa de rehabilitación pulmonar es un programa multidisciplinario de 2 meses en el que los pacientes, todos estos que están viendo aquí son pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Una de ellas tiene esclerodermia y vean cómo están haciendo actividad física con oxígeno, porque la actividad física es indispensable en el tratamiento adyuvante de los pacientes con enfermedad intersticial, pero si el oxígeno les baja a estos pacientes, pues es riesgoso estarlos poniendo a hacer ejercicio. Y vean cómo hasta un paciente que está a punto de trasplante pulmonar, aún estando en el hospital, puede hacer actividad física con el uso de gran oxígeno. Les voy a presentar nada más un famoso que fue en rehabilitación pulmonar con nosotros. No sé si sepan quién es, pero vean cómo tiene su oxígeno ahí. Y si quieren poner atención a quién está tocando la guitarra también, porque pues él ha sido mi paciente. Él no tiene enfermedad intersticial pulmonar, pero el poder tener rehabilitación pulmonar permite que vuelva a su actividad que siempre había hecho. Ahí está preparando un concierto y lo que estamos viendo es que cante sus canciones y ver cuánto oxígeno necesita en cada momento que canta. Ahora, a veces las cosas avanzan y tenemos que hablar de eso. Afortunadamente es en la minoría de los casos, pero puede haber progresión de la enfermedad de fibrosis o de la hipertensión pulmonar, que ahorita voy a hablar de un poco de ella, a pesar de los tratamientos. Y existe tratamiento aún en esa condición y el tratamiento quirúrgico es el trasplante pulmonar. El paciente debe ser considerado para trasplante pulmonar cuando hay una caída en la espirometría o cuando algo que se llama DLCO, capacidad monodifusión de monóxido de carbono, es menor del 40%. Esos son estándares internacionales. En la hipertensión pulmonar hay medicamentos que desafortunadamente son muy costosos. También los antifibróticos son muy costosos. Y los antifibróticos, afortunadamente, desde hace unos 3 años, los tenemos de posibilidad en institutos de salud como el IMSS o el ISSSTE, están dando incluso nintedanib. Por ejemplo, el tratamiento con nintedanib por mes cuesta como 80,000 pesos. Perdón. La otra manifestación pulmonar es la hipertensión pulmonar, que ya les había dicho que es que los vasos sanguíneos empiezan a cerrarse y aumenta la presión. ¿Y cuál es el problema de la hipertensión pulmonar? Pues que a los pulmones, quien les manda la sangre para que hagan su trabajo de darle oxígeno a la sangre, pues es el corazón. Entonces, el corazón está bombeando sangre y está bombeando sangre hacia unos vasos sanguíneos cerrados. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Pues que el corazón es el que sufre. Se empieza a hacer grande, se puede hacer insuficiente y la causa incluso de que se pierda la función cardiovascular, pues es el avance de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se trata con medicamentos que se llaman vasodilatadores pulmonares, que son muy costosos
y que les debe ser familiar porque uno de estos medicamentos se da aún en alguien que no tenga hipertensión pulmonar, pero que tenga Raynaud, esto que se ponen de color oscura los vasos sanguíneos, porque es un vasodilatador también en la piel, que es el sildenafil, el famoso Viagra. Es de los primeros medicamentos que se usó. Es más, el Viagra no surgió para el tratamiento de la disfunción eréctil, o sea, lo primero que se empezó a investigar fue en tratamiento de hipertensión pulmonar y luego se vio que también podía dilatar los vasos sanguíneos del cuerpo cavernosos y tratar la disfunción eréctil, pero originalmente el tratamiento de estos medicamentos era para hipertensión pulmonar. Sildenafil se sigue usando, pero ahora hay muchos más, hay combinaciones, cada vez si el problema avanza hay que usar combinaciones de medicamentos, y como dije, significa que los vasos sanguíneos del pulmón se endurecen, que los síntomas pueden ser también falta de aire y cansancio. Cuando hay mucha hipertensión pulmonar, el paciente puede sufrir desmayos, y con controles regulares y tratamientos modernos se puede mantener una vida activa. Les voy a presentar muy rápido el caso de la primer hipertensión pulmonar que se ha trasplantado en este país, que lo trasplantamos hace 3 años ya. Y pues para saber que esto, fíjense, una hipertensión pulmonar severa puede requerir, como en este caso, 3 medicamentos. Esta paciente estaba en el Instituto Nacional de Cardiología con riociguat, macitentan y treprostinil. Esto es pues una bomba de vasodilatadores pulmonares, y esta enfermedad avanzó a pesar de eso. Una paciente que se nos comentó del Instituto Nacional de Cardiología, y es el primer trasplante pulmonar de hipertensión pulmonar en el país. Pues no fue algo sencillo, pero finalmente lo que quiero mostrar aquí es que estas dos cositas que están aquí son el ventrículo y la aurícula derecha, que están gigantes, que es lo que les digo, que el corazón empieza a sufrir para bombear la sangre a los pulmones porque la presión es muy alta. Y después del trasplante, pues el corazón se hizo chiquito otra vez. O sea, antes estos pacientes, porque el corazón cambiaba tanto, se trasplantaban de corazón-pulmón. Ahora sabemos que si uno cambia los pulmones y ponemos pulmones que no están duros, el corazón empieza a remodelarse y a regresar a su función. Vean cómo inmediatamente después de la cirugía, el corazón, que era inmenso, se hace inmediatamente pequeño, perdió como 4 centímetros ya nada más con los pulmones trasplantados. La otra cosa importante es que si uno ve los pulmones en esta radiografía, pues en una radiografía se ven casi normales, porque en este caso no había fibrosis pulmonar, y lo único que podríamos decir que algo está muy anormal es por el tamaño del corazón, y es porque esos vasos sanguíneos están muy grandes. Este es el día que se dio de alta la paciente. Este es el equipo de trasplante pulmonar, que es dirigido por el doctor Manuel Wong como cirujano y por mí como en el aspecto médico, y esto es yéndose a su casa. Ella está activa y tiene 3 años trasplantada. Ahora, trasplantamos la primera esclerodermia en el país, y este paciente pues es tan contento de haber sido trasplantado, pues una esclerodermia que avanzó, que la ve un paciente que veía un amigo mío, que es el doctor Miguel Villarreal, que es reumatólogo aquí en Monterrey, que los seguimos tratando a este paciente. Pues a él hizo un libro que se llama Enfermedad Terminal Superada, Dios tiene la última palabra. Digo, si quieren el libro por ahí lo pueden buscar. Él tiene 2 años trasplantado por esclerodermia. Este es el día que se dio de alta del hospital con un trasplante pulmonar bilateral. Y él es muy vocal en todo este tema de la esclerodermia, ayudando a los pacientes. Y bueno, ahorita ahí se ve muy bien, pero por él llegó al trasplante pues sin caminar, en silla de ruedas, con gran cantidad de oxígeno y rehabilitándose. Aquí está en nuestra oficina con nuestra coordinadora de trasplante, que es la licenciada Irma de Ocio. Y aquí en esta fotografía está con un paciente que se trasplantó de corazón hace 13 años. Y entonces está padre que tocó que iban a consultar al mismo día ahí con nosotros, y pues encontrar un paciente que se acaba de trasplantar de un órgano, y otro que se trasplantó de corazón hace 13 años. Y bueno, pues Aarón, que me permite decir su nombre, aquí está con algunos de nuestros pacientes trasplantados de pulmón, y pues de todos estos nada más él tenía esclerodermia, y pues ahí va.
Voy a adelantar un poco estas porque están muy técnicas. Y nada más manifestar que hay condiciones en que la esclerodermia no es la única causa de hipertensión pulmonar o de fibrosis, sino que hay como que combinaciones de más enfermedades reumatológicas y a esto se le ha llamado neumonía intersticial con características autoinmunes o IPAF, Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features. Y pues hay criterios, o sea, comparten, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, de artritis, y entonces puede ser que no se puedan catalogar totalmente como esclerodermia, pero si tienen datos de esclerodermia y algunos anticuerpos pueden culparse como origen de la enfermedad intersticial pulmonar junto con otras de las enfermedades reumatológicas. Cuando vemos un paciente con estas características, esto es un trabajo de equipo. De hecho, en la esclerodermia, cualquier consideración debe de ser en conjunto entre reumatólogos, no están aquí, radiólogos, patólogos, neumólogos. Estas discusiones se hacen en un grupo multidisciplinario que se llama MDD, que quiere decir que las discusiones no se hacen nada más de un especialista, porque como tiene tantos involucros, las decisiones lo ideal es hacerlas en un equipo multidisciplinario. De tal modo que hay que escuchar al cuerpo. Si se nota dificultad de respirar, tos seca, hay que hablarlo con el médico, porque detectar los cambios a tiempo hace una gran diferencia. Muchos de los medicamentos que tenemos evitan progresión de la enfermedad, pero una vez que la enfermedad progresa, no la regresan. De tal modo que la detección temprana de cualquiera de estos problemas puede hacer una gran diferencia. De tal modo que tu cuerpo te habla, escúchalo con cariño y atención. Entre más temprano sea el diagnóstico, el pronóstico es mejor. De tal modo que las pruebas médicas ayudan a ver cómo puede ayudarse al paciente. Estas pruebas médicas son muy claras. Cualquier neumólogo va a pedir una espirometría, un ecocardiograma para ver que no hay hipertensión pulmonar, una tomografía axial computarizada y el paciente debe aprender a cuidarse él mismo. Esta es un estudio de espirometría. Esta más o menos son las curvas de cuando el paciente sopla y esta es el aire que salió en 6 segundos. Este es el pico de flujo de la salida del aire y la espirometría es el primer estudio de screening fisiológico. Luego también tenemos algo que se llama pletismografía pulmonar y DLCO. La pletismografía pulmonar mide la cantidad de aire que hay en los pulmones, perdón, y aquí están los resultados. Y la DLCO mide la capacidad de transporte del oxígeno hacia la sangre. Y la DLCO es el principal valor pronóstico que uno para ver cómo va avanzando la enfermedad, si avanza o cómo se detiene. De tal modo que la disminución de la DLCO es común, pero es un hallazgo no específico. Estos tipos de estudios no se tienen en cualquier lugar. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de excelencia en el hospital universitario, se llama CEPREP, donde se tiene, no solo tenemos toda esta posibilidad de diagnóstico fisiológico avanzado, tenemos un programa de rehabilitación pulmonar y tenemos también muchos protocolos de investigación. Ahorita estamos por empezar 2 protocolos de investigación de medicamentos nuevos antifibróticos precisamente para esclerodermia. La gasometría arterial, el oxígeno se mide con oxímetro de pulso y es una de las primeras herramientas que incluso el mismo paciente puede aprender a utilizar porque empieza a aprender que cuando le falta el aire, si se pone el oxímetro y la saturación bajó, pues en realidad quiere decir que le está bajando el oxígeno. Y eso no se debe permitir en el manejo de un paciente con enfermedad intersticial. Y por último, quien nos va a ayudar mucho es el TAC de tórax de alta resolución. A veces es necesaria la biopsia, pero el TAC de tórax de alta resolución es casi como si fuera una biopsia en un macro grandote. Y vean cómo estos son los 2 pulmones. Esto es el corazón y los grandes vasos en el centro. Este es un bronquio. Todo lo oscuro es aire. Pero vean cómo todo lo que está en la orilla es algo que se llama panalización, que es pérdida de pulmón por fibrosis. Normalmente todo el pulmón debería de verse más o menos como esto oscurito. Todo esto es anormal y es fibrosis en todas las orillas. Todo ese pulmón se ha perdido y el TAC nos permite caracterizar qué tipo de fibrosis pulmonar puede ser. El TAC tiene que ser
de alta resolución, alta definición. Es muy importante eso porque cuando no se tiene alta definición, pues simplemente no vamos a ver bien las cosas como en este ejemplo. Ahora, existen medicamentos que frenan la progresión y tratan los síntomas, pero siempre es importante mantenerse activo, hacer ejercicios de respiración, cuidar la alimentación. Si se tiene ya enfermedad intersticial pulmonar, la rehabilitación pulmonar es un estándar de atención. Todo paciente que tenga fibrosis pulmonar debería de tener un programa de 2 meses en el que en 24 sesiones se hace la rehabilitación pulmonar. Y bueno, todos estos recursos, con todo gusto les podemos informar. En Monterrey, el lugar donde se tiene más, esto es en el hospital universitario. Por último, quiero decir que la enfermedad no define quién eres. Con información, apoyo médico, emocional, se puede llevar una vida plena. A veces ayuda a participar en grupos de pacientes. Esto que ustedes hacen de juntarse, grupos de pacientes, que es terapia grupal, siempre será de mucha ayuda para compartir sensaciones respecto a algo común que todos tienen, echarse porras unos a otros. Siempre es bueno estar acompañado en estas situaciones. Pues quiero concluir con que la esclerodermia con involucro pulmonar es una enfermedad que puede representar alta morbilidad y en algunos casos sí, tenemos que decir que puede haber riesgo de muerte porque la probabilidad es baja en cuanto a específicamente la enfermedad intersticial pulmonar por esclerodermia, pero puede ocurrir y el tratamiento temprano y la detección es importante. Los antifibróticos, estos medicamentos nuevos han demostrado en conjunto con los inmunomoduladores beneficio en la evolución de la enfermedad. El Nintedanib es el único antifibrótico aprobado en México para esta indicación y el trasplante pulmonar es el tratamiento de elección cuando la enfermedad avanza a pesar del tratamiento antifibrótico. La esclerodermia con afectación pulmonar puede manejarse con éxito cuando se detecta y trata a tiempo. Hay que siempre mantener una actitud positiva. Un paciente, casi un porcentaje altísimo del éxito que se tenga en el manejo es la actitud de la persona. Siempre para los médicos eso será crucial. Un paciente que se da por vencido sin intentar, pues un paciente que ya de entrada va a ser difícil que le vaya bien. Hay que colaborar con el equipo médico, recordar que no se está solo, que cada día es una oportunidad para respirar mejor y vivir con esperanza. Voy a decir los 10 mandamientos de la enfermedad intersticial y yo diría que el primero y más importante es que hay que referir al neumólogo, porque el neumólogo tiene que participar de esto y los otros 9 dirían que son el mismo. Los neumólogos somos los especialistas en el tratamiento de enfermedades pulmonares y siempre esto debe ser visto en equipos multidisciplinarios, que en estas enfermedades, pues por supuesto que deben de haber un reumatólogo y todos los demás que ayudan en tomar decisiones como los radiólogos, los patólogos, etc.